Un gusto saludarles. El Departamento de Gestión de Recursos del Instituto de Desarrollo Profesional del Ministerio de Educación Pública, en conjunto con el Departamento de Educación de la Primera Infancia y la Unidad de Educación Cooperativa de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, le saluda y le da la más cordial bienvenida al webinario Sembrando Valores, el Cooperativismo en la Educación Preescolar. Este webinario tiene como objetivo reconocer el sustento legal y curricular que respalda la enseñanza del cooperativismo en el sistema educativo costarricense. Esta actividad está dirigida a las personas funcionarias docentes de educación preescolar del Ministerio de Educación Pública. Les habla José Calderón Villalobos, asesor nacional del Departamento de Gestión de Recursos, y tendré el gusto de acompañarlos como moderador de este evento. Agradecemos a todas las personas participantes completar el registro de asistencia que será compartido 30 minutos después del inicio del evento. La dinámica iniciará con las palabras de la jefa del Departamento de Gestión de Recursos del Instituto de Desarrollo Profesional. Posteriormente se realizará la presentación principal Sembrando Valores, el Cooperativismo en la Educación Preescolar. Al finalizar y durante el desarrollo de la actividad, los participantes podrán realizar consultas y comentarios a través del chat, el cual va a permanecer habilitado en todo momento. De esta manera, damos inicio y la bienvenida a este espacio a la señora Ileana Ruiz Rodríguez, jefa del Departamento de Gestión de Recursos. Adelante, doña Ileana, bienvenida. En nombre del Departamento de Gestión de Recursos del Instituto de Desarrollo Profesional Ulailao Gámez Solano, les doy la más cordial bienvenida al webinario Sembrando Valores, el Cooperativismo en la Educación Preescolar. Nos complace compartir este espacio de aprendizaje a quienes tienen la valiosa misión de acompañar a los primeros años de formación de nuestros niños y niñas. Hoy reflexionamos sobre la importancia de promover desde la primera infancia valores como la solidaridad, la participación y el trabajo colaborativo. Principios fundamentales del cooperativismo y de una convivencia más inclusiva y comprometida. Este encuentro representa una oportunidad para reconocer el aporte del cooperativismo en el sistema educativo costarricense, intercambiar experiencias y fortalecer prácticas pedagógicas que contribuyen al desarrollo integral del estudiantado. Les invitamos a participar activamente y aprovechar al máximo esta jornada. Bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por sus palabras a doña Ileana Ruiz Rodríguez. Para continuar, nos complace dar la bienvenida y ceder el espacio a la señora Carolina Artavia Mendoza, docente de educación preescolar, la cual damos la bienvenida. También presentamos a nuestra especialista invitada, la señora Fanny Chavarría. Ella es contadora de profesión y docente de educación técnica en el área de contabilidad. Cuenta con una licenciatura en docencia, una maestría en docencia y una maestría en administración educativa. Actualmente labora en la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, específicamente en el Departamento de Gestión de Empresas y Educación Cooperativa, donde se desempeña como jefa de la Unidad de Educación Cooperativa. Le damos la más cordial bienvenida y también agradecemos su participación en esta actividad. Presentamos también a la señora María Antonieta Hernández Gutiérrez, asesora nacional del Departamento de Educación de la Primera Infancia. Adelante, doña Carolina, bienvenidas. Muchas gracias, don José. Muy buenas tardes para las compañeras que nos acompañan hoy en este webinario y para todos y todas las personas que se han unido con nosotros esta tarde. Espero que hayan tenido un feliz almuerzo
Y pues antes de dar inicio con esta actividad que nos convoca hoy, para valorar nuestros conocimientos previos acerca del tema, vamos a colocar en el chat un código QR para llevar a cabo un Mentimeter. Entonces, les agradezco a las personas que puedan ingresar y ir respondiendo la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos valores representan el cooperativismo? Los invito a que vayan poniendo sus respuestas y pues que también piensen qué criterios van a utilizar para seleccionar sus respuestas, para seleccionar esos valores que van a encontrar en esa lista. También si alguno de esos valores está generando dudas de por qué, ¿verdad? Podemos hacer ese análisis. Muy bien, ya vemos el primero, la solidaridad. Vamos a ir viendo el compromiso, la democracia, la equidad, la tolerancia, el respeto, la participación. Muy bien, vamos teniendo una respuesta mayoritaria en el valor de la solidaridad, el respeto. Muy bien. Alguno de esos puede generar dudas y decirse uno, ¿esto es un valor del cooperativismo? Pues bueno, ahora viene otra interrogante para ustedes y es, ¿cuál de estos valores yo promuevo diariamente en la educación preescolar? Háganse esa pregunta y seguimos pues viendo más respuestas. Sigue la solidaridad como uno de los mayores valores en el cooperativismo, el compañerismo, la ayuda mutua, la tolerancia, muy bien, la equidad, muy bien. Muchísimas gracias pues a todos por haber participado de esta actividad para dar inicio al tema. Es muy interesante porque seguramente muchos coincidieron en que enseñamos valores todos los días. Cuando promovemos el respeto mutuo por un compañero, cuando aprendemos a esperar un turno, o cuando resolvemos un conflicto, o cuando trabajamos en equipo, ¿verdad? Sin embargo, la reflexión que hoy queremos hacer con ustedes es la siguiente. Siempre lo hacemos pensando en una intención pedagógica clara o muchas veces surge de manera espontánea. Precisamente el cooperativismo nos invita a dar hoy ese paso, pasar de una enseñanza de valores de forma ocasional a planificar experiencias donde estos se vivan, se practiquen y se conviertan en una práctica de aula, que esto es lo importante. También hoy queremos descubrir que muchas de las acciones que ya ustedes realizan en sus aulas de preescolar tienen un enorme potencial para formar niños y niñas cooperativistas. No vamos a hablar de cooperativas como organizaciones, sino del cooperativismo como una forma de convivir, aprender y construir comunidad desde la primera infancia. La siguiente, por favor. Así es que tal vez algunos se estarán preguntando, ¿y ahora qué nos toca? ¿Verdad? Porque somos muy dados a que cuando vemos un tema seguro creemos que nos va a tocar hacer algo nuevo en nuestro planeamiento o en nuestro trabajo de aula. Tal vez creemos que vamos a tener que crear nuevas actividades o agregar contenidos en el planeamiento nuevo. Pero en realidad es todo lo contrario. Cada vez, compañeras y compañeros, que ustedes organizan una experiencia para que los niños colaboren, para que esperen turnos, para que resuelvan conflictos, dialogando o para que tomen decisiones, ya estamos formando una ciudadanía cooperativa, tal y como ustedes lo pueden ver en la imagen. La actividad cotidiana que yo planteo con una intención de nombrar ese valor va a ser el resultado de ir formando una ciudadanía cooperativa. Entonces,
No es un tema adicional a su planificación. El objetivo no es hacer más, sino visibilizar y nombrar con intención los valores que usted ya siembra todos los días. Pero bueno, antes de continuar y ver cómo esos valores ya los incluimos en nuestra práctica pedagógica, hay algo muy importante que debemos hacer y es revisar el fundamento legal que respalda el cooperativismo dentro del sistema educativo. Entonces, voy a darle el pase a mi compañera Fanny Chavarría, quien es la que nos va a presentar todo lo que corresponde con el fundamento legal. Muchísimas gracias, Carolina, y buenas tardes para todas y todas por estar acompañándonos en esta actividad tan interesante. Tema que no solo compete a los docentes de preescolar, sino a todos los docentes en general, y que poco a poco, conforme vamos desarrollando este tema, nos va a permitir comprender un poco más cuál es el propósito que persigue la educación cooperativa, como bien lo decía la compañera Carolina. En la primera diapositiva que me corresponde compartir con ustedes, uno de los objetivos que nosotros necesitamos hoy dejar claros es la sensibilización del docente de la importancia de la educación cooperativa. La importancia que tiene para nosotros es sensibilizar a ustedes qué es educación cooperativa y qué es lo que persigue la ley 6437. No se está visualizando las diapositivas por cualquier cosa, compañero. Luego, una de las cosas, uno de los objetivos también que necesitamos hoy fortalecer con ustedes es que, como bien lo decía la compañera Carolina, existe una ley que respalda, que es la ley 6437, ¿verdad? Y también parte también de lo que yo hoy les vengo a compartir es brindar un poco aquellas orientaciones que yo sé que se van a preguntar, pero ¿cómo hacemos para abordar todo esto de los valores y principios del cooperativismo? Y segundo, a la compañera Carolina, donde claramente ella dice, no es más trabajo, es simplemente poder vincular o enlazar o transversalizar los valores y principios cooperativos en los programas de estudio con los temas que nosotros desarrollamos en el aula, en nuestra mediación pedagógica. En la siguiente diapositiva, justamente nuestro departamento, que es el Departamento de Gestión de Empresas y Educación Cooperativa, nosotros pertenecemos a la Dirección de Educación Técnica, es el departamento, el único departamento del Ministerio de Educación que trabaja la parte de emprendimiento en un área, en una de las unidades que tiene y en la que yo represento, orientamos y supervisamos todos los programas de educación cooperativa del país. Y reitero, justamente esto, no necesitamos tener una cooperativa escolar para poder decir que estamos sujetos a desarrollar principios y valores cooperativos. No tiene que ver una cosa con la otra. De ahí el fundamento legal que les comparto en la siguiente diapositiva, que justamente, bueno, esto viene, nosotros nos respaldamos en la Ley Fundamental de Educación, la Ley de la Enseñanza del Cooperativismo. No es solo la ley 6437, es una ley obligatoria que no solo aborda, o sea, no solo se refiere a los centros educativos, solo públicos, sino también engloba también a los centros educativos privados. La ley 6437 dice que en su artículo 1 que la enseñanza obligatoria del cooperativismo debe abarcarse desde la etapa temprana de preescolar, ¿verdad? Desde todos los niveles, ¿verdad? Desde las etapas tempranas hasta la universidad, tanto en centros educativos públicos como privados. Y justamente en los artículos, es una ley muy pequeña, en uno de esos artículos dice también que tiene que ser dinámico, no tiene que ser teórico, que yo puedo vincular los principios y valores cooperativos, por eso los transversalizo en la mediación pedagógica con los temas que yo desarrollo. Y siempre, independientemente, vamos a encontrar, porque estos ejercicios lo hemos hecho con docentes cuando les damos capacitaciones o bien cuando abordamos capacitaciones en las direcciones regionales, podemos demostrar que por imposible que parezca, cualquier materia que se imparta siempre va a estar vinculada con los valores. Nosotros tenemos un respaldo el año pasado del despacho, ¿verdad? Del ministro de Educación. El año pasado se actualizó la circular, porque esta circular
cada 2 años se actualiza para estarle insistiendo y recordando a los centros educativos de la importancia de la educación cooperativa, de transversalizar los valores en la educación, o sea, en los programas de estudio en cuanto a la educación cooperativa. Es la educación cooperativa, no cómo desarrollarla en la práctica pedagógica. A raíz de esto, de la ley 6437, se también como apoyo a la ley está el Programa Nacional de Educación Cooperativa, que lo que dice claramente ese Programa Nacional de Educación Cooperativa es que uno, no tenemos por qué tener cooperativas para poder desarrollar los valores y principios cooperativos. Dos, la importancia de que nosotros como Ministerio de Educación nos tengamos aliados a las diferentes direcciones regionales mediante apoyos con ellos para poder fortalecer la educación cooperativa a nivel regional. Nosotros como departamento y a través de la unidad que yo represento, hacemos un esfuerzo bastante grande por impactar a las 27 direcciones regionales conformando los comités regionales de educación cooperativa. Esto es un trabajo continuo, porque aunque a veces dejamos muchos comités ya conformados, en algún momento cuando ya personas que son parte de estos comités se pensionan, se trasladan, tenemos que volver a repetir ese taller para volver a insistir en no dejar perder este apoyo en la dirección regional. Actualmente tenemos 11 comités regionales de educación cooperativa activos en el país. Estamos este año impactando más direcciones regionales que venimos ahorita entre septiembre y octubre a conformar más comités regionales de educación cooperativa, porque el propósito del Programa Nacional de Educación Cooperativa viene a fortalecer ese, ¿qué podríamos decir? Ese apoyo a nivel regional, donde además de que las direcciones regionales, a través de la asesoría pedagógica, se promueven las capacitaciones en este tema, nosotros también coordinamos con ellos para capacitar a los supervisores, a los directores, y tratamos de que la información llegue a todas los centros educativos, porque la idea es que no solo existan comités regionales de educación cooperativa, sino que también en los centros educativos puedan haber pequeños comités institucionales de educación cooperativa con el propósito de que puedan apoyarse en las diferentes estrategias metodológicas o bien estrategias a nivel institucional para poder educar a los niños, niñas y jóvenes en educación cooperativa, en valores. Esta es uno de los propósitos. Nosotros, como apoyo a esta iniciativa, tenemos, ¿verdad?, al alcance de ustedes de forma, ¿verdad?, digital, las guías didácticas de educación cooperativa que podemos ver en la siguiente diapositiva. Estas guías didácticas de educación cooperativa quizás les falta un poco de actualización. Si ustedes las ven, ellas tienen el logo todavía un poco, bueno, el logo anterior que tenía el Ministerio de Educación Pública. Muy posiblemente algunos programas de estudio ahí cambiaron, pero el propósito de esas guías didácticas de educación cooperativa es el mismo. El propósito que tienen estas guías es que, de acuerdo al programa de estudio que desarrolla el docente, darle herramientas o ideas de cómo poder desarrollar o abordar o transversalizar los valores y principios cooperativos. Quizás no todos se involucran en un mismo tema, pero sí el docente en su planeación poder ver cómo aprovecho yo este tema para poder sensibilizar en los valores que pueden apoyar a la mediación que yo quiero llegar y al objetivo que quiero lograr con mis estudiantes en comprender este tema y también transversalizarlo con los valores. Doña Fanny. Sí, compañera. Voy a interrumpirla un momentito, nada más para pedirle a los compañeros que si por favor nos proyectan la siguiente diapositiva, que es de la que usted está en estos momentos brindando información. Sí. Gracias. Más bien, gracias a usted, compañera. Sí, estos son nuestros recursos oficiales de apoyo que nosotros tenemos a disposición de ustedes y que ya hemos compartido con todas las 27 direcciones regionales, porque a través de esta circular que les hablaba en la diapositiva anterior, los directores regionales, que todos fueron convocados en su momento, y se les explicó ese trabajo tan arduo que hemos venido haciendo para
poder mantener los comités regionales de educación cooperativa y además promover otros nuevos en otras direcciones regionales, independientemente, insisto, de que haya cooperativa o no, como proyecto cooperativo, otra cosa es la educación cooperativa. Y hay guías para todos los niveles y recursos que independientemente que esos programas de estudio, insisto, estén todavía o no, la intención siempre va a ser la misma porque les dan orientaciones, les brinda orientaciones para poder ustedes apoyarse aún más en su mediación en el aula. De mi parte, este sería mi participación y estoy para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias, Fanny, por ese Para servirles. aporte. Lo que queremos es que ustedes vean que pues hay una ley que respalda, ¿verdad?, en el que los centros educativos estemos fortaleciendo e inculcando esos valores cooperativistas. El cooperativismo, ya lo dejó muy claro doña Fanny, no se trata de que haya una cooperativa en cada centro educativo, pero sí de que empecemos a vivir esos valores cooperativistas, que fortalezcamos, ¿verdad? Ese, ese cooperativismo en cada uno de nuestros estudiantes. La siguiente, por favor. Una vez que hemos revisado ese fundamento legal, vamos a presentarles a ustedes esta diapositiva que nos indica cómo esto se conecta con nuestro programa de estudio. Una vez más, el día de hoy, la intención es que ustedes no piensen que tienen mucho trabajo por hacer o más trabajo que hacer, ¿verdad? La idea es que ustedes tengan el conocimiento. Si en algún momento alguien les consulta y les dice, ¿usted está desarrollando el cooperativismo en su aula? Pues claro que sí, con toda propiedad, porque en el programa de estudio, el cooperativismo no se ve aislado, sino que lo vive y que lo vivimos dentro de estos grandes componentes como lo son la ética, la estética y la ciudadanía, ¿verdad? Y que esa socialización, cuando nosotros trabajamos con los estudiantes, vamos a ir fortaleciendo en ellos la regulación de su conducta, normas de empatía y participación. Especialmente el programa de estudio en la unidad de interacción social y cultural, encontramos muchas oportunidades para desarrollar estos valores cooperativismos, ¿verdad? Principalmente el respeto, la participación, la corresponsabilidad y la convivencia. Entonces, es decir, que nuestro currículum, nuestro programa, ya nos brinda un espacio para trabajar el cooperativismo. Simplemente debemos trabajarlo con una intención pedagógica. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver los 17 valores que tiene el cooperativismo. Vamos a ver cómo ese Mentimeter que ustedes hicieron ahora, donde nos brindaron varias respuestas de lo que creían que eran algunos valores del cooperativismo, aquí se los vamos a presentar. Son 17 valores, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, aunque solemos solamente mencionar nosotros la ayuda mutua, la solidaridad, el cooperativismo es mucho más amplio, ¿verdad? Tiene también valores éticos y valores para la convivencia. Entonces aquí en esta diapositiva ustedes pueden observar cuáles son esos valores éticos que nosotros trabajamos diariamente. No me voy a cansar de decirlo en esta tarde, los trabajamos y los desarrollamos diariamente: la responsabilidad, la honestidad, la transparencia, ¿verdad? En algunas situaciones que se nos presentan con los estudiantes. Trabajamos responsabilidad social, trabajamos y desarrollamos la preocupación por los demás, ¿verdad? Cuando estos niños en sus interacciones diarias ven que algún compañero no ha llegado, ellos preguntan por ese compañero cuando tiene días de no venir, ¿verdad? Entonces, esos valores éticos los desarrollamos. También hay valores para la convivencia, como lo son el respeto, la justicia, la tolerancia, la amabilidad, la humildad, ¿verdad? Muchos de ellos
los trabajamos o los desarrollamos en mayor o menor cantidad. Pero lo importante es que a partir de hoy ustedes se lleven el conocimiento de que los trabajamos diariamente, pero tenemos que darles una intencionalidad. La siguiente, por favor. El desarrollo de estos valores cooperativos, ¿verdad? Y el trabajarlos en el aula. La siguiente, por favor, compañeros. Nos va a permitir dar ese perfil de salida de un niño hacia la comunidad, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver ese círculo que lo hemos llamado el círculo de la socialización, ¿verdad? Y podemos ver cómo estos valores ya forman a ese estudiante que nosotros buscamos desarrollar. El niño dentro de la familia, un niño que desde los aprendizajes de sentimientos y emociones y la autonomía va aprendiendo a regularse emocionalmente y tiene autocuidado de sí mismo. Un niño que queremos proyectar hacia la comunidad, ¿verdad? Hacia el centro educativo y la comunidad, y donde a través del aprendizaje de convivencia desarrollamos muchos de estos valores como la solidaridad, el respeto, la ayuda mutua, el trabajo colaborativo. Y pues un niño que también queremos que se proyecte a la comunidad como ese ser que va a ya tomar decisiones en bienestar de su comunidad, del ambiente, de las personas con las que se rodea, de los lugares que visita. Entonces, compañeras y compañeros, una vez más, yo quiero felicitarlos porque las respuestas en el Mentimeter no están lejos de los 17 valores cooperativos que tenemos que ir desarrollando y trabajando con nuestros estudiantes en las aulas. La siguiente. Aquí vamos a tener un ejemplo más claro, ¿verdad? Lo hemos llamado un mapeo curricular de dónde viven estos valores en su planeamiento, ¿verdad? Muchas veces, antes de sentarnos a planear, nosotros nos preguntamos a dónde incorporo los valores, a dónde veo la solidaridad, a dónde veo el respeto, ¿verdad? Pues la respuesta es muy sencilla. Ya ustedes lo hacen, ya están presentes. Porque, por ejemplo, cuando trabajamos convivencia, estamos fortaleciendo la solidaridad y la ayuda mutua. Cuando trabajamos autonomía, estamos favoreciendo ya en los niños la libertad y la responsabilidad. Trabajamos esa toma de decisiones, ¿verdad? El ir desarrollando niños críticos, capaces de tomar decisiones. Y cuando promovemos el respeto por las diferencias, estamos fortaleciendo la igualdad, la equidad y el respeto. Entonces, en esa pantalla, pues ustedes pueden ver en la primera columna una familia de valores, los contenidos curriculares a los que están asociados y la habilidad de la política curricular que nosotros estamos desarrollando. Entonces, una vez más, compañeros, eso significa que no necesitamos elaborar un planeamiento nuevo, un plan aparte para trabajar los valores, sino que necesitamos identificar qué valor vamos a fortalecer en cada una de las experiencias que ya desarrollamos en nuestras aulas. Ahora vamos a compartir con ustedes un poco de algunas experiencias de algunas compañeras de ustedes, de algunas de sus homólogos que ya desarrollan valores cooperativos en sus aulas. Y le doy el pase a mi compañera Antonieta, pues para que ella continúe con esta parte. Muchas gracias, Carolina. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este ratito que con el apoyo del Instituto de Desarrollo Profesional
hemos querido llegar hasta, por medio de esta puertita, de esta ventanita, hemos querido llegar hasta sus centros educativos y hasta sus casas para hablar un poquito de un tema tan relevante como son los valores del cooperativismo. Antes de iniciar, quisiera pedirles a los compañeros del IDP, si es posible, que se tome una captura de cómo terminó el Mentimeter y que tal vez al final de nuestra presentación la podamos poner por acá y así podamos hacer una comparación entre lo que quedó en el Mentimeter y los valores del cooperativismo que mostró mi compañera Carolina hace un ratito. Bueno, y fíjense ustedes qué interesante. El año pasado, un grupo de compañeros asesores fuimos invitados a participar de un encuentro relacionado a los valores del cooperativismo. Entonces, ya poniéndonos nosotros en ese marco de valores relacionados a esta temática, pues nos quedamos con ese gusanito en nuestra mente. Entonces, este año, cuando yo tuve la oportunidad de hacer una visita a uno de los centros educativos que inició este año con el Interactivo 1, imagínense en qué interesante. Esa capacidad de socializar de nosotros, del ser humano, que esos niños llegaban por primera vez al centro educativo y vean que ya desde ese momento se ve el trabajo en los hogares, se ve el trabajo en las familias, porque ya se podía visualizar en ese ratito que yo estuve de convivencia con ellos, ya se podían visualizar varios de estos valores. Entonces, le voy a pedir por favor a la compañera que nos comparta la siguiente diapositiva para ver qué importancia hay en enfocarnos en esas actitudes para realmente promover estos valores. Vean que se trata de la convivencia diaria, de la igualdad en el trato con pares y docentes y en el juego, que es la principal habilidad de los niños y las niñas, ahí podemos hacer el desarrollo de estos valores y podemos visualizarnos. También es importante que la comunidad, que es el entorno, que es un poquito más ampliado de donde está nuestro centro educativo y donde conviven las personas estudiantes, los niños y las niñas, ellos tengan también la oportunidad de ir visualizando estos valores que se trabajan en los centros educativos. Siguiente, por favor. Bueno, hasta el momento hemos hablado de valores del cooperativismo y especialmente cómo podemos encontrarlos en ese mismo centro educativo, en esas mismas acciones que ustedes desarrollan desde los diferentes espacios del centro educativo. Pero nos lleva a una pregunta muy concreta. ¿Cómo llevamos toda esta información a lo que ocurre todos los días en nuestras aulas o en nuestros jardines de niños? Porque hablar de solidaridad, igualdad, equidad es importante, pero realmente este tema cobra realmente sentido cuando esos valores forman parte de nuestra convivencia y de nuestro quehacer en la educación preescolar. Por eso, esta parte queremos llamarla precisamente de pasar de la reflexión a la acción. Entonces, a continuación vamos a ver un video, pero antes de revisar estas propuestas que se lograron gracias a la colaboración de algunas direcciones regionales y centros educativos, antes de revisarlas les invitamos a tener una reflexión en medio de lo que ustedes van a ver. Mientras ven el video, les propongo que pensemos en una pregunta muy, muy sencilla. ¿Qué oportunidades de cooperación aparecen
en las situaciones cotidianas de los niños y las niñas. Vamos a ver, les agradezco que nos proyecten el siguiente video. Hola, somos los niños de Transición 8, de Jardín de Niños en Calacá. Hoy queremos compartir con ustedes una experiencia pedagógica que promueve los valores del compañerismo. Nuestra actividad se llama la telaraña de la amistad. Aprenderemos que las personas son bien importantes cuando ayudamos y respetamos a los demás. Podemos construir un grupo. Vean chicos, aquí traje un hilo de lana rojo. ¿Qué podemos hacer con este hilo? Hilary. Podemos hacer nudos, Daisha. Para coser, muy bien. Gilbert. Para juntar cosas. Yair. Muy bien. Para unir cosas. Vean qué importante lo que está diciendo Esperanza. Esta actividad, este lazo y unión que vamos a hacer representa cómo nos unimos como grupo. Entonces, cada acción que tenemos nosotros en el aula, de respeto, de compañerismo, de ayudar a los demás, muestran la amistad que tenemos nosotros. Nosotros no estamos aquí solitos, ¿verdad? Somos compañeros, somos amigos. Entonces, vamos a hacer una actividad con este hilo. A ver, chicos, ¿qué es ayudar? Yair. Apoyar a las personas a hacer algo, ¿como qué? Trabajar en equipo, muy bien. ¿Cómo podemos ser nosotros solidarios con nuestros compañeros? Ayudándolos, ¿qué más? Apoyarlos. ¿Qué? Ajá. Ayudar a rejuntar los materiales, por ejemplo. Muy bien. A ver, chicos, yo voy a empezar tirando la lana y voy a decir una forma en que yo puedo ayudar a los demás. O qué valores practicamos nosotros en el aula. Ya puedo ayudar a los compañeros. Muy bien, tira la lana. Muy bien. Tíralo. Muy bien también. Ah, ok, muy bien eso. Cuando un compañero se golpea, ella lo consuela y lo ayuda a levantarse. Trabajando en equipo. Muy bien, trabajando en equipo. Ok, chicos, aquí tenemos la telaraña completa. ¿Qué pasaría si uno de nosotros suelta el hilo? Se desarma la telaraña. Muy bien, se desarma la telaraña. Ven, chicos, así sucede en nuestro grupo, como en la telaraña. Todos somos importantes y valiosos. Cuando respetamos a los compañeros, cuando somos solidarios, cuando ayudamos a los demás. Entonces, ¿a quién le da alegría ayudar a las personas? A hacer el bien, a respetar, a tolerar a las personas. ¿Verdad que uno siente algo en el corazón? ¿Qué siente uno? Alegría, paz. Perfecto, chicos. Y como les ha dicho siempre la niña, ¿qué es lo más importante tener? ¿Un corazón? Un corazón bueno, un corazón bonito. Porque así como somos por dentro, somos por... La telaraña que realizamos representa que estamos unidos por los valores que siempre trabajamos y practicamos en el aula. Cada uno de los niños aporta algo especial para construir una comunidad donde todos aprendemos y crecemos juntos. Todos somos diferentes. Se trata con respeto. Somos tan diferentes. Todos tenemos una oportunidad. Completo tus sentimientos. Quítame a todos. Cada quien recibe apoyo.
Bueno, muchísimas gracias a la docente y a los niños y las niñas del Jardín de Niños Finca La Caja por este video tan hermoso y por esta experiencia que nos compartió. Y les voy a contar una anécdota así chiquitita. Cuando nos invitaron a la capacitación sobre cooperativismo, hicimos esta actividad, pero no nos quedó también esa telaraña. Creo que a veces necesitamos también volver a ser un poco más niños. Pero bueno, a veces queremos tanto la perfección, ¿verdad? Como adultos, que no nos salen las cosas tan bien como pensamos. Pero bueno, era la anécdota. Como ustedes pudieron observar, este video nos muestra que de una actividad de las que se hacen normalmente en los jardines de niños se pueden extraer importantes experiencias de valores. ¿Qué es lo más importante en este momento? Reconocer, intencionar y enriquecer todas esas situaciones de aprendizaje que ustedes ponen en práctica en los jardines de niños. Eso es lo más importante. No necesitamos, como bien lo dijeron las compañeras, ir más allá de la planificación que ustedes hacen. Lo que necesitamos es intencionar en valores cooperativos. Entonces, cuando nos piden evidencias, nosotros decimos, claro, por supuesto, yo no tengo que hacer una actividad más allá, más afuera de lo que normalmente hago o lejos de mi planificación, sino que está inmerso en lo que ya practico en el jardín de niños. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá tenemos otras actividades. Yo voy a hacer el énfasis en una, pero ustedes pueden visualizar que hay varias de las que están presentes y que ustedes mismos, estoy segura, las han practicado en el jardín de niños. Cuando hablamos de un mural y hablamos de todos somos diferentes o todos somos iguales y todos somos diferentes, podemos hacer esta propuesta dentro de los jardines de niños. Entonces, vean qué importante, porque primero ellos van a visualizar qué los hace diferentes, qué los hace especiales. Cada uno va a ir haciendo su trabajo individual, pero después cada una de esas creaciones va a ir enriqueciendo el mural. Podríamos pensar que se trata de un mural simplemente bonito para decorar, como muchas veces los hacemos, pero este mural tiene una importante énfasis o una importante intencionalidad, y es que cada niño y niña tengan la posibilidad de expresar su ser único. Y no solamente eso, sino que al finalizar la construcción del mural, podemos ver que esa riqueza individual se fortalece en el quehacer colectivo. Entonces, muchas veces escuchamos a los niños en los mismos procesos. En el centro educativo les escuchamos diciendo, ay, es que yo no coloreo igual que mi compañero. O tal vez el otro dice, ay, es que yo no puedo recortar de esa forma. Niña, usted me ayuda. Pero luego empezamos a ver que un compañero le ayuda al otro y así enriquecemos esa actividad en ese apoyo, creando en esas acciones que van a fortalecer los valores cooperativos como lo hemos visto anteriormente. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, mientras nos comparten la siguiente diapositiva, pueden observar aquí que también tenemos acciones de solidaridad, de tolerancia, que es tan importante. Y en uno de los videos posteriores que vamos a observar, ustedes van a ver acciones democráticas. Y cuando nosotros ponemos en práctica acciones democráticas y le damos a escoger a los niños de entre 2 o 3 o 4 alternativas, a veces surgen situaciones donde tenemos que hacer más énfasis en este valor de la tolerancia, ¿verdad? Lo mismo pasa en las cooperativas. No todos los miembros de la cooperativa siempre están
de acuerdo en las decisiones que se quieren tomar. Y a veces tenemos la necesidad de ceder. Es importante que también nosotros les mostremos a los niños y a las niñas que defender la posición es importante, pero que a veces necesitamos negociar. ¿Y cómo es esa negociación? ¿Cómo se logra esa negociación? Cuando yo desde mi posición puedo caminar un poquito hacia la posición de mi compañero o mi compañera. Y esa persona también camina un poquito hacia mi posición para que podamos llegar a un punto intermedio. Cuando las decisiones que se toman en los jardines de niños parecen a veces muy sencillas, a veces es la decisión entre cuál canción se escucha o sobre un cuento, pero ¿qué es lo importante? Que ellos puedan entender que aunque yo no gane, ¿verdad? Aunque no se haya elegido lo que yo quería, yo respeto. Y la misma docente puede propiciar posteriormente otros momentos para que se pueda disfrutar de esa canción o de ese jardín de niños. Vamos a ver si los compañeros nos ayudan con el video, por favor. Gracias. Las habilidades de cooperación y ayuda son destrezas esenciales en la primera infancia. Además, desarrollan progresivamente las áreas del desarrollo integral. La democracia y el poder de elegir son habilidades que se fortalecen desde los primeros años de vida. Los niños y las niñas encuentran su voz y capacidad para tomar decisiones desde el nivel preescolar. 1. El valor de la responsabilidad se construye desde los primeros años de vida. Los niños y las niñas aprenden sobre deberes, roles y actitudes de empatía mientras asumen sus acciones colectivas. Gracias. Bueno, por acá podemos ver también en este video cómo estas personas estudiantes están compartiendo algunas acciones. Y algunos trabajos que nosotros podemos realizar dentro del jardín de niños, algunas propuestas pueden involucrar todo el grupo, pero algunas propuestas pueden generarse de manera más individualizada o en grupos más pequeños o en parejas. ¿Y por qué así? Porque no todos los niños están acostumbrados a relacionarse con grupos grandes desde el inicio del curso lectivo. Puede ser que algunas personas estudiantes disfruten mucho ese convivir con todos los niños y hayan otros niños que les guste más estar trabajando con un solo compañero, porque tal vez está acostumbrado que en los hogares comparte tal vez solo con un hermanito o a lo mejor está solo y está acostumbrado a ese juego. Entonces, poco a poco se pueden ir trasladando acciones un poco más de compañía, pero sin dejar de lado la importancia de estos valores. Y sin embargo, acá les voy a hacer énfasis en uno de los valores importantes que rescatamos del cooperativismo, y es la autonomía y la libertad mediante la autorregulación de turnos y espacios de elección libre. Imagínense qué interesante cuando nosotros les damos a los niños y a las niñas la posibilidad de que elijan ellos un juego, de que dentro de la gama de posibilidades que se ofrecen en un jardín de niños, la docente haya planificado actividades que tengan una intención, pero donde no todos los niños y las niñas están haciendo lo mismo, donde ellos están trabajando con autonomía, trabajando con libertad. Y luego podemos topar también con la situación de que varios niños y niñas quieran utilizar el mismo juego o el mismo espacio. Entonces ahí se nos suscitan a nosotros algunas preguntas. ¿Qué sucede cuando dos o tres niños, que pasa mucho cuando se lleva un juego nuevo,
¿Qué pasa cuando todos quieren jugar con el mismo juego? Ahora, hace unos días que tuvimos unas experiencias regionales, una docente llevó un juego interesantísimo y nosotras mismas, las personas adultas, estábamos tan interesadas en ese juego que casi que queríamos estar todas encima del juego jugándolo, ¿verdad? Disfrutándolo. Entonces, esas cosas, por supuesto que nos pasan con los niños y las niñas. Ahora, ¿cómo podemos organizarnos? O cómo respetamos los turnos, ¿verdad? Qué interesante, porque todo esto es la promoción de estos valores de los que hemos venido a hablar hoy. Aquí aparece nuevamente la cooperación. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar que mi decisión también necesita considerar las posibilidades y las necesidades de otras personas. Siguiente diapositiva, por favor. Vean qué interesante lo que tenemos por acá. Acá tenemos una acción de la que venimos hablando y de la que ustedes van a escuchar que vamos a estar hablando con mayor frecuencia, y es algo que se llama la documentación pedagógica. ¿Y a qué hace referencia la documentación pedagógica? Que mientras están sucediendo los procesos en los jardines de niños, la persona docente no es una simple observadora pasiva, sino que ella está usando su lente de persona docente, ¿verdad? De mediadora, para ir visualizando cómo esos procesos pueden cambiar, pueden mejorar. Y acá tenemos este lente específicamente del que estamos hablando hoy, es el lente cooperativo. Nombrar lo invisible. ¿Por qué nombrar lo invisible? Porque no estamos diciendo, bueno, niños y niñas, hoy vamos a hablar sobre las cooperativas. Hoy vamos a hablar sobre los valores cooperativos, sino que inmerso en la actividad propia de los niños, que es el juego, ella está visualizando dónde hay equidad, dónde está la ayuda mutua, dónde podemos ver la transparencia y la asertividad, dónde ella permite que esas acciones sucedan, dónde puede intervenir haciéndole preguntas a los niños y a las niñas para que mejore esa actividad. Y vean ustedes que ese juego libre ya no se convierte solamente en un juego, que también es necesario, no estamos diciendo que no es importante, ¿verdad? Pero siempre nosotros podemos tener ese lente de persona mediadora que me diga después, mira, yo puedo mejorar en que los niños cedan turnos, o puedo mejorar en que Anita tome sus propias decisiones porque siempre está haciendo lo que hacen los demás compañeros. Si yo hago esa reflexión propia desde la mediación pedagógica, puedo fortalecer mis procesos desde la docencia e incorporar ese lente cooperativo. Y para concluir mi participación, quiero invitarlos a ver este tercer video que habla precisamente de esos valores democráticos. En la siguiente diapositiva vamos a poder observarlo. Siguiente actividad, vamos a elegir cuál es el cuento que vamos a escuchar hoy. Está el gran concurso de talentos del bosque y este otro que se llama El mapa del tesoro de Leo y Sofía, ¿de acuerdo? Vamos a votar, vamos a elegir cuál cuento
Mediante esta experiencia, los niños y las niñas vivieron un proceso democrático adaptado a su edad. Todos tuvieron la oportunidad de participar en igualdad de condiciones, expresar su opinión y aceptar con respeto la decisión de la mayoría. Esta actividad favorece el desarrollo de habilidades para la convivencia, la participación, el respeto por las diferencias y la construcción de acuerdos, fortaleciendo el valor cooperativo de la democracia desde la educación preescolar. Muchas gracias. Bueno, si observamos esta propuesta, estoy segura que ustedes han podido ver que estas dinámicas de trabajo que se han proyectado en los videos son acciones que ustedes realizan diariamente en los centros educativos. Podemos encontrar algo en común. Ninguno necesita convertirse en un espacio nuevo, en una experiencia nueva. Ninguno requiere sacar al cooperativismo de la dinámica de trabajo diario. Por el contrario, el cooperativismo debe de vivir entre nosotros. Está inmerso en la forma en que organizamos los espacios, en cómo tomamos decisiones diariamente en nuestra planificación, en nuestra mediación docente, en el quehacer de los jardines de niños, cómo resolvemos conflictos. Eso es muy interesante, ¿verdad? Cómo les damos la oportunidad de que se expresen como una forma de respeto a su autonomía individual, pero también cómo les enseñamos a mediar en medio de ese conflicto para que no trascienda a acciones de violencia. Cómo compartimos los materiales y los recursos que hay en nuestro salón de trabajo y cómo nos relacionamos con las demás personas. Desde que nosotros como personas docentes ingresamos a nuestro centro educativo, ese saludo, ese trato respetuoso, ese gracias, todo eso son acciones que los niños y las niñas están visualizando como parte de toda esta dinámica transversal que hemos hablado en este conversatorio, en este webinario que hemos tenido hoy. Y a nosotros nos encantaría escuchar sus opiniones. Si tienen alguna consulta, la podrían externar también y las podríamos retomar en un ratito que ya concluyamos. Para finalizar, esta última diapositiva me parece lindísima porque tiene al jardín, ¿verdad? Que es tan relevante para nosotros. Y vean lo que dice, el futuro comienza en sus espacios. Y bueno, aquí dicen sus espacios de aula, pero puede ser en sus espacios de juego libre, en sus espacios de convivencia en la plaza, en sus espacios de cuando realizan una gira educativa. En todos esos momentos podemos visualizarlo. Cada vez que un niño y una niña ayuda a otra persona, cada vez que el niño aprende a esperar el turno, qué importante, ¿verdad? Cada vez que el grupo construye un acuerdo o comparte los materiales o se da cuenta un niño que otra persona necesita un material que él está usando y le permite el momento para utilizarlo. Todas estas experiencias están generando acciones que trascienden dentro del cooperativismo. Porque el cooperativismo no comienza cuando los niños y las niñas sean grandes. Puede comenzar aquí mismo, aquí en los salones de clases, en los jardines de niños, en los centros educativos, en una conversación, en un juego, en un acuerdo, en una decisión compartida y sobre todo en esas experiencias que les permitimos vivir juntos y aprender. Y por supuesto, con la mediación docente de ustedes, que es tan importante. Esperamos que este espacio haya sido un espacio de aprendizaje, que esta temática o esta
convivencia de valores no se quede solo acá. Ojalá que incluso lo puedan compartir con otras personas docentes que no pudieron visualizarlo en vivo. Particularmente el Departamento de Educación de la Primera Infancia se siente muy agradecido por el espacio, por el tiempo que ustedes han decidido compartirlo con nosotras, y un agradecimiento muy especial a la Dirección Regional de Pérez Celedón, de San José Central y de San José Oeste, quienes fueron los que nos colaboraron con los videos. Un aplauso cariñoso desde el corazón para esos niños y niñas que ponen esas acciones y fortalecen la educación de Costa Rica diariamente. Muchísimas gracias y le doy el pase a mi compañero José. Anto, Adelante, Caro. voy a permitirme yo, antes de Por darle el pase al supuesto, compañero José, pues también claro. hacer un cierre, porque lo que hoy queremos en esta tarde y en este espacio que tuvimos, pues creo que muy provechoso, em, cerrar con esta reflexión y que todos se lleven esta reflexión. Nosotros en nuestras aulas de preescolar no solamente desarrollamos aprendizajes esperados o desarrollamos contenidos, como se llame de acuerdo al programa de estudio que implementamos, ¿verdad? Hemos pasado por muchos tipos de programas de estudio, ¿verdad? Y este último, pues le llamamos aprendizajes esperados. Entonces, no solo desarrollamos aprendizajes esperados, ustedes bien lo saben, nosotros formamos personas. Entonces, en cada espacio de esa aula, en cada espacio de ese centro educativo, en cada espacio de juego, en cada conversación que ustedes ven y escuchan entre los niños, en cada conflicto que se ayuda a resolver, en cada decisión que se toma, eh, esas son las oportunidades que tenemos nosotros para sembrar ya valores cooperativos en nuestros niños. Entonces, el cooperativismo empieza ahí, precisamente sus aulas, como lo dijo Antonieta, ¿verdad? Desde ahorita, desde temprano, en esas pequeñas experiencias que ustedes desarrollan con los niños y las niñas. Entonces, de verdad, un agradecimiento también enorme a la compañera Fanny Chavarría, que pues es la que está encargada desde la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras con el tema de las cooperativas escolares, que fue también la que nos dio todo ese fundamento legal. Y una vez más, indicarles, compañeros, no es que vamos a hacer algo nuevo, no es que tengo que planearlo diferente, es que le damos la intención a ese valor para que ya lo vayamos desarrollando en nuestras aulas. Y un agradecimiento especial también a los compañeros del IDP por este espacio. Le doy el pase al compañero José para lo que corresponda. Con permiso, segundo las palabras de mis compañeros, bueno, darle las gracias a todos los que hoy se sumaron a esta iniciativa de poder participar en este tema tan importante, tan relevante para la educación costarricense. Dar las gracias a los compañeros como equipo de trabajo que pudimos coordinar de una forma tan bonita este tema, y creo que, como bien lo decían ellos, no solo me involucra a mí como dirección, sino a todos, y creo que hoy quedó claro de que la educación cooperativa es un elemento importantísimo en la educación costarricense, y que la mediación pedagógica estaría muy débil si los valores no se incluyeran, no se transversalizaran, porque realmente la sociedad necesita no solo personas preparadas para la vida, sino también personas buenas y que sepan convivir en sociedad. Y felicitar también a mis compañeras por esos videos que compartieron tan bonitos, porque realmente creo que nos dejó sin palabras. Si pudiéramos poner en contexto en la vida real cómo debería funcionar la clase, creo que esos videos
estaban apenas para darnos la oportunidad de conocer cómo realmente eso no es más trabajo, eso no significa más al trabajo o suma más a lo que hacemos, sino realmente ahí lo que vemos es una mediación pedagógica planificada y vemos realmente un interés genuino por educar muy bien a nuestras generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a cada una de las personas exponentes por el espacio y las ideas compartidas. Vamos en este momento a facilitar algunas preguntas que nos han llegado por medio del chat. La siguiente pregunta dice así. Muy bien. ¿Cómo podemos relacionar el cooperativismo con las habilidades y aprendizajes que ya desarrollamos en educación preescolar? Entonces, si gustan, compañeras, me indican. Adelante. Les repito la pregunta. ¿Cómo podemos relacionar el cooperativismo con las habilidades y aprendizajes que ya desarrollamos en educación preescolar? Bueno, yo creo, Carito, ¿qué te parece a vos, digamos, lo que hemos hablado hoy? Creo que hemos expuesto algunas de las acciones que se pueden realizar en los centros educativos, pero yo sé que usted también tiene muchas experiencias y sé que puedes compartir alguna de ellas que no sea tal vez las que yo haya mencionado, tal vez recuerdas en medio de lo que yo estaba presentando, recuerdas algunas de las acciones que promovías cuando estabas en los centros educativos. No, claro que esa pregunta, digamos, creo que la respuesta debemos iniciarla como hemos venido hablando, ¿verdad? En cada una de las experiencias de aprendizaje que nosotros planeamos, ¿verdad? Ya estamos desarrollando habilidades y cooperativismo. Entonces, algunas de las que tal vez creo que no mencionaste, por ejemplo, y que vemos diariamente también es como cuando tenemos a los estudiantes trabajando o realizando experiencias para construir colectivamente. Cuando los tenemos en grupo, cuando ponemos a clasificar materiales, cuando los ponemos a contar objetos, ¿verdad? Cuando ellos necesitan, por ejemplo, realizar una actividad para distribuir recursos entre algunos compañeros, ¿verdad? Estamos favoreciendo, claro que el pensamiento lógico matemático, ¿verdad? La habilidad del pensamiento lógico matemático, pero también ahí estamos permitiéndole al estudiante que él empiece a tomar decisiones, se organice y lo principal, que busque el bien común de todos, ¿verdad? A la hora de entregar sus materiales. No sé si en algún momento, Antonieta, me habías comentado también de una actividad muy interesante, ¿verdad? Que es cuando podemos llevar a los estudiantes a las cooperativas que hay en nuestras comunidades, ¿verdad? No hablando solo de cooperativas como en las que guardamos dinero, ¿verdad? También hay otro tipo de cooperativas, ¿verdad? Entonces, creo que tal vez podemos también compartir esa experiencia, ¿verdad? Esa actividad de llevar a los estudiantes a conocer una cooperativa, por ejemplo, una cooperativa de café, la cooperativa de la caña, ¿verdad? Varias cosas y actividades que ahí los estudiantes pueden descubrir y ir viendo cómo dentro de ellas hay un desarrollo de valores cooperativos. Me encanta esa idea y me recuerda una dinámica de trabajo que se hacía en la municipalidad de San Isidro de Heredia. Aunque era una actividad municipal, tiene un contexto que se puede trasladar a esta temática de valores de cooperativismo, porque se invitaba a los niños y a las niñas, tanto de los jardines como de las escuelas y a los muchachos de los colegios, a participar en una toma de decisiones. Entonces, imagínense qué interesante sería que nosotros pudiéramos proponer algo similar a esas juntas cuando se toman decisiones en las cooperativas y pudiéramos permitirle a los niños y a las niñas, no con un trabajo tan guiado,
no tan instructivo, ¿verdad? Sino más bien desde su agencia, permitirles desde su agencia política, desde su agencia económica, de que puedan tomar decisiones de algunas problemáticas que hayan en la misma comunidad. Eso puede ir fortaleciendo estos valores cooperativos y eso se puede desarrollar en los centros educativos. Claro, Gracias. algo muy importante, digamos que no es llevar a los niños a conocer una cooperativa solo por llevarlos, solo por hacer la gira, ¿verdad? Después de conocer una cooperativa, los niños y las niñas podrían empezar a preguntarse qué pasaría si nosotros también tenemos una idea de hacer algo juntos, ¿verdad? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué aporta cada persona? Es ir sembrando esa semillita en los niños, ¿verdad? De ir aprovechando esas experiencias para que los niños vayan ya ingresando en el tema del cooperativismo. Claro, y me voy a permitir hacerle una consultita a doña Fanny, que tiene un poquito más de experiencia en lo que son las cooperativas en centros educativos. Doña Fanny, ¿será que usted nos puede contar, por lo menos así, a grandes rasgos, una experiencia de alguna cooperativa que pasa en un centro educativo? Ay, experiencias miles, gracias compañera María Antonieta, experiencias miles. Conforme ustedes iban conversando, yo me imaginaba, bueno, muchísimas experiencias que hemos tenido. Bueno, siempre en la línea de los que ustedes conversaban ahora, justamente los niños y niñas y jóvenes que son parte de una cooperativa escolar, ellos toman decisiones porque una porción de ellos son miembros de cuerpos directivos, donde ellos toman decisiones en asamblea, las toman de una forma democrática, transparente, ¿verdad? Las decisiones son aprobadas con el 50% más uno del quórum que tiene una cooperativa escolar. Ellos aprenden a, más que tomar decisiones, también a respetar esas decisiones, que me gustó mucho, que eso se enlaza mucho con uno de los videos que vimos con el cuento. Ellos aprenden a ser personas respetuosas, tolerantes, aunque no quiera algo, bueno, la mayoría decidió, yo debo respetarlo, pero tal vez me salga un poquitito del contexto de una experiencia muy linda que yo me acordaba ahora, de que en una escuela hay en una escuela, además de haber cooperativa, había un criadero de pollitos y gallinas. Ellos, la junta tenía un montón de pollitos y que bueno, que después vendían los huevos y qué sé yo. El punto es que en algún momento la persona que cuidaba las gallinas en vacaciones se enfermó y ya salía el curso lectivo. Entonces la docente le dio la idea a la directora: ¿qué tal si los chiquillos de la cooperativa preguntamos si ellos, para que sean solidarios, se llevan una gallina? Pero les cuento, compañeros, que después se peleaban las gallinas, todo el mundo quería apoyar y ayudar. Entonces más bien se devolvían las mamás: es que el hermanito quedó llorando en la casa porque solo él se llevó una gallina y él también quiere cuidar y apoyar y ayudar. Entonces, eso fue una experiencia tan bonita que después decía la compañera, ya la directora decía: nos vamos a ahorrar la junta ese pago de las vacaciones por tener una gallina, porque ya no lo veían con espíritu solidario de apoyar que la escuela tuviera gallinas, porque justamente esos huevos también en algún momento servían para ellos también. Y mucho más que nos podríamos quedar aquí conversando, pero se logran cosas muy bonitas y naturales, o sea, muy orgánicas. Las cooperativas realmente se logra realmente el espíritu cooperativo, porque los niños aprenden valores como lo decía al inicio, sin ser forzados, con el quehacer diario de lo que se quiere proyectar la cooperativa. Los niños y niñas aprenden muchísimo. En las cooperativas de secundaria también hay experiencias todavía también muy bonitas, porque ya tienen unas decisiones un poco más, ¿verdad? Como más conscientes, decisiones más oportunas, ¿verdad? Porque ellos ya han aprendido, porque nosotros tenemos a lo largo de todo el país 283 cooperativas escolares en 25 de las 27 direcciones regionales. ¿Por qué no dos de ellas no la tienen? Porque esto es un acto voluntario. Nosotros no ofrecemos cooperativas, pero sí nos interesa mucho que se difunda la educación cooperativa y que realmente se logre esa visibilidad que necesitamos. Gracias, compañeras, por el espacio. No, gracias a usted. De verdad que a mí me encantaría quedarme escuchando más experiencias suyas, doña Fanny. A mí también. Y qué lindo, porque mientras usted está hablando, también me acordé de algo que es importantísimo.
no es un secreto que los presupuestos se han disminuido mucho, ¿verdad? Para la educación preescolar y las maestras siempre quieren tener las aulas muy lindas y tener recursos y materiales muy preciosos, pero también las mismas cooperativas o los mismos valores del cooperativismo podría promover una actividad económica que lleve más recursos a las aulas, ¿verdad? Y eso podría, espero que de aquí salga alguna semillita. Ojalá que en un futuro nos cuenten que de acá salió una semillita que se sembró y que dio prosperidad y que pudo recoger recursos para poder crear mayores, mejores ambientes en los mismos centros educativos. Gracias. Con permiso, Carolina, y disculpe que les tome un pequeño espacio porque esto que decía la compañera es bueno también contarlo. Bueno, en las cooperativas escolares, al igual que las cooperativas de adultos, practican un principio que es una proyección social. Las cooperativas escolares, en las ganancias que tienen cada año, ellos apartan un porcentaje de sus ganancias para aportarlo al centro educativo. En los centros educativos con cooperativa escolar tienen un porcentaje que se deposita a la Junta Administrativa con el propósito de que supla necesidades ya específicas. Por ejemplo, este año le queremos dar justamente lo que usted decía, un pasillo para pasar de un lado a otro. Necesitamos 2 años de aportes de la cooperativa para poder completar ese material para que los niños no se mojen, qué sé yo, en algún pasillo o alguna necesidad que tenga el centro educativo, o para pintar un aula, o regalar o sea, para aportar más basureros, qué sé yo. Entonces las cooperativas sí dan una ayuda económica a los centros educativos de sus ganancias con el propósito de proyectarse y también el propósito de cooperar, que no solo sean beneficiados los asociados, sino la población estudiantil en general. Gracias. Doña Fanny, yo me voy a permitir ya para ir cerrando el espacio. Perdón, don me José. encanta. Creo que me voy a permitir ponerla en un compromiso, tal vez, no sé, porque no sé si está dentro de sus posibilidades, tal vez para todas las compañeras que hoy están aquí presentes escuchándonos, si alguna pues tiene ese interés tal vez en conformar una cooperativa escolar en su centro educativo donde esté el jardín de niños, ¿podría contactarse con usted? Sí, claro. Para orientarla en qué sí. Y cómo debe hacerlo. Claro, con todo gusto, y ahí le damos orientación porque tienen un proceso de que el director o directora envía un oficio solicitando el proceso precooperativo y nosotros tenemos 2 talleres 2 veces al año, uno en marzo y uno en agosto. Y justamente hoy fue el taller de agosto. Tuvimos bastantes, 24 escuelas, entre escuelas y colegios que tienen solicitud para un proceso precooperativo y por supuesto que nosotros apoyamos. Muy bien, entonces mientras ya le damos el pase a don José, tal vez usted podría pasarle el correíto por el chat a don José para que nos lo comparta con los compañeros. Bueno, don José, Y yo lo voy a molestar con otra cosita que no sé si está dentro de sus posibilidades. Usted me dice, ¿verdad? Que yo quería que se proyectara como la captura de la pantalla de la última. Ahí está, gracias, don José. Excelente. Gracias. Y a la compañera Inés, que siempre nos apoya. Vean qué lindo. Esto podría ser casi que como una rutina de pensamiento, ¿verdad? Antes pensaba, ahora pienso, tal vez por aquí dice, no. Realmente, un valor por ahí, tal vez no era, pero sí, pero así sirve, si estaba dentro de los valores. Me parece lindísimo. Ojalá que ustedes desde sus computadoras puedan recordar o capturar esta pizarra con esos valores y los mantengamos ahí como a la mano para estarles dando una ojeadita de vez en cuando. Muchas gracias. Adelante, don José. Excelente. Gracias, María Antonieta. Qué lindo espacio de socialización, de comentarios y preguntas. Muchísimas gracias a las personas que nos facilitan sus comentarios y preguntas en el chat. Agradecemos a las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública que se conectaron hoy al evento. De igual manera, a nuestras expositoras el día de hoy, la señora Carolina Artavia, la señora Fanny Chavarría, la señora María Antonieta, por el apoyo para realizar esta actividad. Les recordamos, por favor, completar el registro de asistencia mediante el enlace compartido en el chat y les recordamos también que este webinario está siendo grabado y posteriormente será publicado en el canal de YouTube del Instituto de Desarrollo Profesional.
De esta manera, damos por concluida esta actividad. Reitero nuestro agradecimiento y su participación. Les deseamos un excelente día.